En el estudio al doctor Jesús Sotomayor Garza, magistrado de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia en La Laguna de Coahuila. Bienvenido, buenos días. Muy amable y gracias por la invitación. Y en unos momentos más tendremos a Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, quien estará con nosotros también para hablar sobre este importante tema. Y la pregunta de hoy, ¿cómo califica usted los resultados de la procuración e impartición de justicia en La Laguna? Las opciones que le ofrecemos en nuestro Twitter y en nuestra página electrónica de Noticieros GREM: excelente, bien, regular, mal, pésimo o no tengo calificación. Pero usted seguramente tiene alguna otra opinión o algún comentario al respecto. Le vamos a agradecer que lo comparta a través de nuestra línea telefónica 711-0260. El WhatsApp 8717361799, el correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. En redes sociales estamos como Noticieros GREM. ¿Quiere usted un contacto directo con los conductores de este programa? Estamos como @mpámanes y @lic Juan Ceballos. Así que pues le invitamos a que se comunique. Y si les parece bien, empecemos con el doctor Jesús Sotomayor, magistrado de la Sala Auxiliar. Si pudiéramos, como marco de referencia al auditorio, porque se habla del sistema de justicia, pero se tiene que separar muy bien lo de la justicia que depende del Poder Ejecutivo, que es la Procuraduría de Justicia o la Fiscalía General, como se le llama ahora, y lo que depende del Poder Judicial, sí, que son los jueces y los magistrados. Si pudiera ilustrar al auditorio entre esta diferencia entre procuración e impartición de justicia, ¿qué hace uno y qué hace el otro? Bueno, pues la Fiscalía en la actualidad y Procuraduría en muchos estados de la República, precisamente su función primordial es la investigación de los delitos, de hechos ilícitos. Cuando la Fiscalía averigua, investiga un asunto que se le ha denunciado o que de oficio está conociendo, al comprobar, acreditarse la comisión de algún ilícito, hablando de materia penal, de inmediato su agente adscrito a un juzgado lo consigna ante un juez. En la actualidad, bueno, pues ya nada más tenemos jueces orales. Hay todavía abiertos 2 juzgados con el sistema tradicional. Es decir, los asuntos que se quedaron rezagados o que todavía no se resuelven están todavía con el sistema tradicional, no la oralidad. Hoy el Ministerio Público ejercita la acción penal ante un juez de oralidad, ¿no? Y el juez de oralidad, aquí es donde entra el Poder Judicial, que determina si existe un delito o no lo existe. O sea, bien, si se va a vincular o no a proceso. Guevara, fiscal general de Coahuila. Gerardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Absolutamente, buen día, Juan. Gerardo, si pudieras aclararle al auditorio en este rubro de lo que es la Procuración de Justicia, que depende de la Fiscalía General, uno tiene la idea de que el fiscal es lo contrario al defensor, es decir, el fiscal es el que va a sustentar que el delito se cometió, pero ¿dónde queda entonces la defensoría en una fiscalía? Bueno, mira, esencialmente así es la realidad, ¿no? La Fiscalía o la Procuración de Justicia, conforme a las disposiciones constitucionales, es la que eventualmente investiga los delitos, los persigue. Esta doble actividad tiene que ver primero con la recepción de las denuncias, integración de carpetas de investigación ahora con el nuevo sistema de justicia penal, y posteriormente, como lo decía el magistrado, una vez que se ha judicializado, bueno, es la persecución propiamente del delito. Aquí el Ministerio Público, que depende de la Fiscalía, es el representante de la sociedad, de la que aparece como ofendido, y finalmente frente a él tiene al acusado y a su defensa. Precisamente esta es la dualidad entre la acusación y la defensa, entre Ministerio Público y Defensor Público, en el caso generalmente atendido en los tribunales,
o defensor privado, pero así es una confrontación entre uno y otro. Ambos dependen de la misma fiscalía, es decir, el Ministerio Público que va a investigar el delito y a soportarlo con pruebas, también el defensor de oficio depende de la misma fiscalía. Desde luego que no, porque entonces ahí incurriríamos algunas deficiencias. La defensoría, la de oficio, por hablar de la pública, es un órgano autónomo. Tiene autonomía precisamente para afrontar la defensa de los imputados a los que le corresponde representar. Vamos, juega el mismo papel que un defensor particular. Ellos se encargan precisamente de confrontar la acusación del Ministerio Público, de tratar de desvirtuarla, y en esa medida creo que hay una imparcialidad total. Muy bien, si nos permite vamos a hacer una pausa, son las 9:16, 13 grados centígrados, ya tenemos participación del auditorio y hay algunas otras preguntas, siga con nosotros. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna. Un programa dedicado al análisis de problemas legales. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. El reto de la Procuración e Impartición de Justicia, es decir, el devolverle la confianza a estas instituciones, porque también consulta Mitofsky en la reciente encuesta que publicó, dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la PGR y las fiscalías, tienen calificaciones reprobatorias. Esto en la encuesta Evolución de Confianza en las Instituciones 2017. Entonces retomamos la pregunta de Marcela, ¿qué hacer para recuperar esa confianza? Doctor Sotomayor. Bueno, pues en el Poder Judicial, por ejemplo, existen 2 visitas ordinarias por parte de la visitaduría del Poder Judicial que vienen a revisar cada uno de los juzgados y el Tribunal Distrital. Luego, siempre se pone en los tableros de los juzgados un anuncio que se pueden recibir quejas y todo lo que el ciudadano pueda ir a decir. De igual manera, existe el Consejo de la Judicatura, ante el cual se dan los procedimientos disciplinarios administrativos, en los cuales cualquier ciudadano puede hablar, puede decir, por escrito desde luego, ¿verdad?, una queja, una denuncia contra un funcionario y es atendida. O de igual manera, nosotros tenemos indicaciones por parte de la presidenta del tribunal de atender a todo ciudadano que se nos presente por razón de alguna irregularidad, anomalía, pues todo lo que puede haber en un procedimiento. Yo en lo personal les digo, está abierta ahí la oficina en Diagonal Reforma frente a SAMS. Ahí tenemos el tribunal, la sala que le estamos buscando que ya no se llame auxiliar, sino regional, porque realmente decimos aquí en auxilia. Debe ser una sala regional. Ahí están las oficinas y cualquiera de los magistrados, en lo personal, yo puedo atender a cualquiera de las personas para que nos den a conocer alguna situación irregular. Desde la Fiscalía, ¿qué se puede hacer, licenciado Márquez, para incrementar la confianza en cada uno de los miembros que tiene que ver con la Procuración de Justicia? Licenciado Márquez, ¿lo tenemos todavía en la línea? Igual ya ¿sí? ¿Nos estará escuchando? Gerardo. Aquí, estoy aquí. Sí, lo que preguntaba es
¿qué se puede hacer para mejorar la confianza, no nada más de los ministerios públicos? Aquí tendríamos que también introducir el tema de las policías, de las diferentes corporaciones policíacas. Pues mire, creo que debo insistir que el nuevo sistema penal exige transparencia. Toda la actuación está a la vista de la sociedad. Son públicas, honorables las actuaciones en la fase de investigación, en declaración de las carpetas de investigación, pues la ciudadanía o la propia tiene acceso perfectamente, tenemos la parte contraria, la cosa, etcétera. Creo que la transparencia nos permite subirnos al tren camino de la recuperación de la confianza. Usted acaba de mencionar hace un rato dos cuestiones muy importantes de las estadísticas. Dice que según las estadísticas, el número de denuncias se ha elevado en Coahuila, y que además el porcentaje porcentual de efectividad de resolver los puntos también ha sido elevado. Si nosotros conjugamos esos dos conceptos, podemos advertir el hecho de que aumenten las denuncias implica una mayor confianza en el Ministerio Público para denunciar, implica que se ha permeado la cultura de la denuncia. Y luego, si también ponemos de la mano de la efectividad, de la mayor efectividad que se ha logrado, pudiéramos decir que era muy poca o ha sido muy poco lo que aumenta, pero las estadísticas, entonces creo que estamos en el camino, estamos abriendo las puertas del Ministerio Público precisamente para que tenga confianza, para que sea acompañada por nosotros como ministerios públicos, por la policía de investigación junto con los peritos, la investigación de los asuntos que son denunciados para finalmente encontrar una solución. Estamos en el camino, pero además también existe una área de responsabilidades donde también se formulan las quejas, las denuncias correspondientes cuando la actividad irregular del Ministerio Público de policías y peritos constituye un delito y también se abren estas investigaciones con. Pero hay otro factor también que incide en esta desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades de procuración e impartición de justicia, que es el elevado índice de impunidad existente. Quienes se encargan de realizar las estadísticas en la materia coinciden en que alrededor del 95% de los delitos quedan en la impunidad. Y al respecto tenemos este WhatsApp que nos hace llegar Radio Escucha, que dice: el desempeño de la autoridad judicial y de justicia es de ineptos. El día que alguien cometa un delito, el delito que sea, se le aprenda, se le juzgue y se le condene, ese día el sistema tendrá funcionalidad, así se robe un dulce o los millones como los políticos corruptos, así se asesine a un animalito o alguna persona. Entonces creeré que el sistema funciona. Ejemplo, a mi hermano lo asesinaron hace 3 años y ustedes nunca han dado respuesta. Sigue sin avances, dice Radio Escucha. ¿Cuál es el nivel de impunidad que existe en el estado en general y en La Laguna en particular en materia de procuración de justicia? Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila. Mira, creo que la parte de la impunidad hay muchos aspectos desde el confrontarlos, para confrontar los aspectos para determinar la impunidad. Es evidente que el principal es que se han mencionado los delitos que son denunciados. En relación con los delitos que son denunciados y que se da seguimiento a través de la integración de la carpeta de investigación, a través de la judicialización, esa medida creo que tenemos efectividad. Y hay que recordar la atención de toda hace un rato yo mismo, en el sentido de que la mayoría de los delitos que ahora contempla el Código Penal son para privilegiarse en libertad respecto al seguimiento del proceso. Pero no solamente para privilegiarse, implica que finalmente la aplicación de una pena, de una sentencia de condena, también existen salidas alternas. Los delitos no tienen esta calidad, son los delitos que estimamos nosotros como graves, como los homicidios, secuestro, la delincuencia organizada, etcétera, en el PISA, eso finalmente tendrán que ser sancionadas. Yo te acabo de tener un ejemplo de que tenemos
asuntos de homicidio en los últimos 3 meses de todo el estado, de los cuales 37 se encuentran detenidos. Entonces, eso implica pues un nivel que permite suponer que no hay impunidad, pues que por esos 67 tenemos un nivel de efectividad del 70%. Oye, pero se han aplicado las penas al final. Bueno, estamos en el camino y estamos tratando de permear esa confiabilidad en las instituciones. Queremos también hacernos acompañar de las víctimas para fortalecer los procesos penales y lograr las sentencias de condena que permitan erradicar la impunidad. ¿En qué porcentual? En el porcentaje que vaya determinando a la obtención de las sentencias de condena. Bien. Ahora, eso es en el caso de la Procuración de Justicia. En el caso de impartición de justicia, doctor Sotomayor, ¿cuál es la situación? Dicen que en las cárceles no son todos los que están y están todos los que son. Bueno, precisamente con el nuevo sistema de justicia penal, nosotros estamos viendo una situación muy importante. Mire, por ejemplo, el año anterior se radicaron 1,197 expedientes. De esos 1,197, bueno, expedientes no, porque ya no utilizamos el expediente, causas. De esas causas, la gran mayoría fue resuelta a través de un procedimiento abreviado, de una reparación, ¿verdad?, que se dio. Conciliatorio. Sí, conciliatorio. Uh-huh. Quiero decirles y le damos a conocer al público, el día 6 de este mes se va a celebrar en Torreón el primer juicio oral. ¿Por qué? Porque se llegó hasta allá en este tipo de juicio, ¿verdad? Todos los demás se habían arreglado antes de llegar al juicio oral, propiamente hablando. Porque se tiene una primera etapa del juicio, que es la vinculación a proceso, luego la etapa intermedia, que es cuando se desahogan las pruebas, y luego ya entra a la etapa del juicio oral, propiamente hablando. Y no se había llegado. Gracias por comunicarse. ¿Cómo califican los resultados de la Procuración e Impartición de Justicia en La Laguna? Y Yolanda Martínez dice: yo simple y sencillamente no confío en las instituciones judiciales. Es mucha corrupción y sacadera de dinero. Dios nos libre de caer en sus garras. Sí, tenemos comentarios. Voy a hacer un paréntesis, Juan, porque estamos recibiendo llamadas de que hay avenidas que en este momento están haciendo muy difícil de transitar, sobre todo en la salida por la Dalias en Torreón Jardín, porque se ha cerrado la calle Matías Román y el cierre inicia a las 9 de la mañana y acaba de iniciar a las 9 de la mañana y se terminarán los trabajos el día 5 de febrero. Así es que para que pues la gente que suele utilizar esta salida y que viene de diferentes colonias del oriente de la ciudad, pues que lo tome en cuenta para que se agilice el tráfico vehicular. Bien, tenemos este otro comentario que nos hace llegar Jaime Torres. Dice: al fiscal le pregunto qué opinión tiene de que los puestos de procurador o fiscal estén ocupados en Coahuila por personas que en la universidad no tienen méritos académicos ni laborales para ocupar esos puestos y que simplemente se los dan como pago de favores. Dice Jaime Torres. Gerardo Márquez Guevara. ¿Gerardo? Sí. Bueno, ¿Hay alguna opinión al respecto? Mira, creo yo que finalmente los que se encuentran ahorita en este momento fungiendo como tal, creo que tienen méritos no solamente académicos, sino en el ejercicio de la profesión. Lo más importante es precisamente que se identifiquen con el área de oportunidad en la que están desempeñándose. Yo, en el caso particular, pues nomás yo tengo 32 años dando clases en materia penal. Sí. Me he desempeñado en varios cargos públicos, específicamente en materia penal, pero además también tengo un tiempo de ejercicio en el derecho penal. Yo soy abogado penalista y finalmente creo que es parte de la que nos permite tener conocimiento de la materia y poder ejercer la función pública en las mejores condiciones. Muy bien. Buenos días, licenciado Márquez. Buenos días, licenciado Sotomayor. Para preguntarles, en el 2016, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el sistema, las instancias de procuración e impartición de justicia tenían dos grandes desafíos. Estamos hablando de 2016. La implementación del nuevo sistema de justicia penal,
tomado como un avance jurídico el más importante del siglo, un sistema cuya implementación fue una prioridad para el gobierno de la República y marca un cambio de paradigma, y por otra parte la implementación y hacer de la justicia cotidiana un derecho efectivo, es decir, que las controversias en los ámbitos no penales se resuelvan de forma ágil, sencilla y eficaz. Estos retos que se definieron perfectamente en 2016, ¿se han cumplido o están en proceso para poder cumplirlos? Licenciado Márquez. Bueno, yo creo que la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal en el país y particularmente en el estado de Coahuila ha dado resultados óptimos. Claro que es un sistema que está, pues de alguna manera, en pañales por los 2 o 3 años que tiene de haberse implementado. En Coahuila sobre todo, porque hay que recordar que desde el 2008 se encuentra la reforma constitucional. Sin embargo, aquí en Coahuila tiene 3 años, 2 años y medio aproximadamente. Los resultados son óptimos. Yo creo que es importante que podamos nosotros dar lectura correcta a los números, porque los números son fríos, las estadísticas son frías. No solamente hablamos de estadísticas de incidencia delictiva, sino de la eficiencia o de la productividad del nuevo sistema. Hay idea de que, bueno, los delincuentes son detenidos y salen, y bueno, pues nada más que el sistema la pretensión es privilegiar la libertad, porque tomando en cuenta que el principio de inocencia es uno de los derechos humanos fundamentales, no es hasta que hay una sentencia condenatoria cuando ya se debe privar de la libertad para efectos de pena. Aquí con nosotros en el sistema penal acusatorio tenemos una efectividad de alrededor del 90%, obviamente de los asuntos que son judicializados, el 10%, con ellos estamos trabajando, que son los que no se califica el de legal alguna detención, etcétera. Pero es muy importante establecer lo siguiente: para este nuevo sistema de justicia penal es necesario la socialización del mismo, porque la sociedad debe conocer cuál es, cómo trabaja, cómo funciona. Hay muchos asuntos, miles de ellos que son de los que se pueden resolver sin llegar a un juicio, y en donde la sociedad, pues de alguna forma, puede quedar satisfecha con el arreglo que se celebra, desde luego arreglo previsto por la ley, las soluciones alternas a los conflictos, las medidas por las que pueden resolver entre ellos frente a la autoridad los eventos que les causa perjuicio. Hay que recordar que un asunto resuelto entre particulares no trasciende, y cuando un asunto es judicializado y sale una sentencia condenatoria, además entre ellos sí hay trascendencia. Continúan las pugnas entre los particulares, entre las familias, y se van haciendo añejos y eternos los problemas. Uh-huh. Es muy importante, pues, que sí hay muchos asuntos resueltos por vías alternas, que hay la mayoría de los asuntos que son judicializados son vinculados al proceso y están sujetos, pues, al proceso hasta en tanto concluya con una sentencia, aunque en el camino haya soluciones alternativas. Uh-huh. Licenciado Sotomayor, ¿realmente las controversias en los ámbitos no penales se resuelven de forma ágil, sencilla y eficaz? Sí, definitivamente. Y abundando en lo que dice el señor fiscal, yo me permití traer una estadística de lo que de la justicia oral, y en el 2017, por ejemplo, se radicaron 1,197 expedientes. En La Laguna. En La Laguna, sí, aquí en este distrito judicial de Torreón. Lo que quiere decir que ahorita, por ejemplo, ya llevamos 180 expedientes radicados. Eso que nos habla el señor fiscal es muy cierto. Se privilegia la libertad, es decir, la presunción de inocencia. Se presume siempre a la persona inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Es una situación que yo, cuando en el 2008 discutía mucho con los que venían a impartirnos cursos de CONATRIB, los mismos chilenos que nos dieron un diplomado en juicios orales, que a la sociedad le deberíamos de dar a conocer los pormenores de este nuevo sistema, porque hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, lo que se decía, más vale a una persona que sufrió un daño en su carro, que tenga un arreglo, que le arreglen su carro, a que lo vayan, a que metan en la cárcel a quien lo cometió o a quien
hizo eso por imprudencia, por lo que quieran ustedes. Pero cualquier otro delito, no grave desde luego, un delito menor, pues que se arregle, que lo arreglen. La Procuraduría, a través de los fiscales, de los agentes del Ministerio Público, tiene esa labor, pero muy, muy en cuenta, para que no se judicialicen los negocios, no se judicialicen los asuntos y lleguen... Primero por la vía de la conciliación. Por la vía de la conciliación, efectivamente. Así es. Ahora, ¿cómo estamos en función de los recursos que el aparato de justicia en este país con los que cuenta? Después de conocer cifras que la verdad, o comparativos que la verdad no nos dejan muy bien parados como país, por ejemplo, que somos el país más peligroso por encima de Siria o el mismo Afganistán. Entonces, eso tiene connotaciones muy importantes en relación a lo que ustedes tienen que ver y conocer en materia de justicia. ¿El presupuesto es el suficiente? ¿Solamente algunos cargos en la cúpula del aparato de justicia son los que reciben más fondos? ¿O cómo está repartido el pastel económico en el aparato de justicia? No, bueno, definitivamente nunca habrá el presupuesto suficiente para cubrir las necesidades. Por ejemplo, nosotros aquí en Coahuila, cada año, por ejemplo, en este año se aumentó en 200 millones de pesos el presupuesto. No recuerdo si son 800 o son 900 millones anuales los que tiene el Poder Judicial. Uh-huh. Con ello, precisamente, se está tratando la infraestructura, que es muy importante. Yo recuerdo en 1994, cuando llegué como magistrado, era una vergüenza entrar a los juzgados y tribunal aquí en la Boulevard Revolución e Ildefonso Fuentes, hasta que afortunadamente un gobernante nos escuchó, a los colegios, a las barras de abogados, a los propios funcionarios judiciales, y construyeron el Palacio de Justicia, un lugar digno, funcional, y luego construyeron los juzgados de familiares igualmente. Y ahora en diciembre, por ejemplo, el gobernador saliente Rubén Moreira puso en marcha el Centro de Justicia Penal, ya para exclusivamente los juicios orales. En ese aspecto, pues se está trabajando con las uñas, vamos a llamarle así. Uh-huh. Pero en cuanto a los sueldos, yo le diría que no conozco con exactitud y no me atrevería a afirmarlo contundentemente, pero Coahuila está en la media de sueldos de jueces, de magistrados, que se pagan en toda la República. Uh-huh. Ahora, sin embargo, gana muchísimo más, por ejemplo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila que el presidente de la República, por ejemplo. Y los sueldos que tienen los magistrados también son superiores a los del presidente de la República. Lo que pasa es que nos contaron ahí, o nos trataron de acumular bonos y cosas por demás que no es cierto. No los reciben. No, ojalá fuera así. Ahora, sí. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos ministerios públicos hay por cada 100,000 habitantes aquí en Coahuila? Yo realmente no tengo el número exacto, pero nosotros en la Procuraduría tenemos 136 ministerios públicos en todo el estado. Y en el comparativo con otras entidades, ¿cómo andamos? Yo creo que estamos en similares condiciones todos los estados, con excepción en comparación con el número de habitantes, con la excepción del Estado de México, la Ciudad de México, que bueno, pues tiene muchos más en razón de la población. Sin embargo, hay una estadística que refiere lo contrario, porque Chihuahua tiene aproximadamente 23.7 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. En contraste, Hidalgo tiene 6.3, Sonora tiene 2.3 por cada 100,000 habitantes. Entonces sí que hay diferencias. Sí, bueno, tiene que ver, bueno, también con mire, la precisión del número de ministerios públicos o de personal tiene que ver con la puesta en marcha del sistema. Este nuevo sistema, bueno, ya para nosotros es muy joven, como le decía, simplemente en La Laguna subió en el 2016, en marzo del 2016, pues está cumpliendo apenas 1 año, 2 años va a cumplir ahora. Bueno, si hacemos una división, tomando en consideración los datos que nos da el fiscal, tenemos un ministerio público
por cada 16,911 habitantes, ¿sí? Es decir, comentabas tú, Gerardo, que son 136 ministerios, ¿verdad? No tengo la precisión total. Aquí en Torreón, por ejemplo, son 85, exactamente 85. Ajá. Y Saltillo debe tener lo mismo. Yo estoy equivocado, no tengo la precisión, no tengo el número correcto, pero no es así. Aquí tenemos 85, no en Torreón, en La Laguna. La región sureste tiene la misma tamaño aproximadamente, y debe tener lo mismo, entonces creo que deben ser más. Estoy equivocado, ¿verdad? Sí. Ahora, fiscal, hay un dato que es muy importante en la evaluación de la Procuración de Justicia en el país, que es el porcentaje de órdenes de aprehensión. ¿Ustedes tienen el porcentaje, el indicativo de las órdenes de aprehensión tal vez del último año en Coahuila? Sí, bueno, nosotros no tenemos un rezago importante en materia de órdenes de aprehensión, porque sobre todo ahora con el nuevo sistema, realmente en estos últimos 2 años, creo que las órdenes de aprehensión son muy ágiles, creo que se están cumpliendo, creo que son pocas las que se solicitan porque solamente se refieren a los delitos que son delitos graves, y esas siguen cumpliendo. Mire, yo le quiero poner un ejemplo solamente. En los 3 meses que tengo yo como fiscal, se han dado 63 eventos de homicidio. De esos 63 eventos de homicidio, bueno, pues algunos de ellos han sido con detenido y otros no. Pero de esos tenemos 37 asuntos resueltos con detenido, entonces eso equivale aproximadamente a un 70% en relación con las detenciones también vinculadas desde luego a las órdenes de aprehensión que usted menciona. Uh-huh. Creo que es muy importante irnos a la estadística, sobre todo en materia de justicia, que nos habla mucho de la efectividad. Y el Censo Nacional de Procuración de Justicia que hizo el INEGI en 2016, hay que decirlo, revela que esta investigación, que el caso de los estados que presentan altas tasas de denuncia, pero además mayor efectividad en el esclarecimiento de los delitos, es el caso de Nayarit, Coahuila, Nuevo León y Guanajuato. Bajo esta lógica, Nayarit aparece como el estado con mayor probabilidad de esclarecimiento y uno de los más efectivos en la resolución, pero ahí está también metido Coahuila en relación a las altas tasas de denuncia y a la efectividad en el esclarecimiento, que sí que es importante ponderarlo. Pero por otra parte, también esta misma estadística, este mismo estudio que hace el INEGI, refiere que los ministerios públicos son de las figuras con menos credibilidad. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer para realmente confiar en los ministerios públicos? Esta respuesta la escuchamos luego de una pausa, sí, porque tenemos que irnos al corte, 9:37. Ok, adelante. Son 5. Contextos. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. El reto de la Procuración e Impartición de Justicia, es decir, el devolverle
la confianza a estas instituciones, porque también Consulta Mitofsky en la reciente encuesta que publicó dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la PGR y las fiscalías, tienen calificaciones reprobatorias. Esto en la encuesta Evolución de Confianza en las Instituciones 2017. Entonces retomamos la pregunta de Marcela: ¿qué hacer para recuperar esa confianza? Doctor Sotomayor. Bueno, pues en el Poder Judicial, por ejemplo, existen 2 visitas ordinarias por parte de la visitaduría del Poder Judicial que vienen a revisar cada uno de los juzgados y el Tribunal Distrital. Luego, siempre se pone en los tableros de los juzgados un anuncio que se pueden recibir quejas y todo lo que el ciudadano pueda ir a decir. De igual manera, existe el Consejo de la Judicatura, ante el cual se dan los procedimientos disciplinarios administrativos, en los cuales cualquier ciudadano puede hablar, puede decir, por escrito desde luego, ¿verdad?, una queja, una denuncia contra un funcionario, y es atendida. O de igual manera, nosotros tenemos indicaciones por parte de la presidenta del tribunal de atender a todo ciudadano que se nos presente por razón de alguna irregularidad, anomalía, pues todo lo que puede haber en un procedimiento. Yo en lo personal les digo, está abierta ahí la oficina en Diagonal Reforma frente a SAMS. Ahí tenemos el tribunal, la sala, que le estamos buscando que ya no se llame auxiliar, sino regional, porque realmente decimos a quién auxilia. Debe ser una sala regional. Ahí están las oficinas, y cualquiera de los magistrados, en lo personal, yo puedo atender a cualquiera de las personas para que nos den a conocer alguna situación irregular. Desde la Fiscalía, ¿qué se puede hacer, licenciado Márquez, para incrementar la confianza en cada uno de los miembros que tiene que ver con la Procuración de Justicia? Licenciado Márquez, ¿lo tenemos todavía en la línea? Igual ya ¿sí? ¿Nos estará escuchando? Gerardo. Aquí estoy. Sí, lo que preguntaba es, ¿qué se puede hacer para mejorar la confianza, no nada más de los ministerios públicos? Aquí tendríamos que también introducir el tema de las policías, de las diferentes corporaciones policíacas. Pues mire, creo que debo insistir es que nuevos temas que apenas existe transparencia. Toda la actuación está a la vista de la sociedad. Son públicas, honorables las actuaciones en la fase de investigación, en declaración de las carpetas de investigación, pues la ciudadanía o la policía tiene acceso perfectamente, tenemos la parte contraria, la cosa, etcétera. Creo que la transparencia nos permite subirnos a hacer el camino de la recuperación de la confianza. Usted acaba de mencionar hace un rato 2 cuestiones muy importantes de las estadísticas. Dice que según las estadísticas, el número de denuncias se ha elevado en Coahuila, y que además el porcentaje porcentual de efectividad de resolver los puntos también ha sido elevado. Si nosotros conjugamos esos 2 conceptos, podemos advertir el hecho de que aumenten las denuncias implica una mayor confianza en el Ministerio Público a la fiscalía denunciar, implica que se ha permeado la culpa de la denuncia. Y luego, si también ponemos de la mano de la efectividad, de la mayor efectividad que se ha logrado, pudiéramos decir que era muy poca o ha sido muy poco lo que aumenta, pero las estadísticas, entonces creo que estamos en el camino, estamos abriendo las puertas del Ministerio Público precisamente para que tenga confianza, para que sea acompañada por nosotros como ministerios públicos, por la policía de investigación, junto con los delitos, la investigación de los asuntos que son denunciados, para finalmente encontrar una solución. Estamos en el camino, pero además también existe un área de responsabilidades donde también se formulan las quejas, las denuncias correspondientes cuando la actividad irregular del Ministerio Público de policías y peritos constituye un delito, y también se abren estas investigaciones con. Pero hay otro factor también que incide en esta
desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades de procuración e impartición de justicia, que es el elevado índice de impunidad existente. Quienes se encargan de realizar las estadísticas en la materia coinciden en que alrededor del 95% de los delitos quedan en la impunidad. Y al respecto tenemos este WhatsApp que nos hace llegar Radio Escucha, que dice: el desempeño de la autoridad judicial y de justicia es de ineptos. El día que alguien cometa un delito, el delito que sea, se le aprenda, se le juzgue y se le condene, ese día el sistema tendrá funcionalidad, así se robe un dulce o los millones como los políticos corruptos, así se asesine a un animalito o alguna persona. Entonces creeré que el sistema funciona. Ejemplo, a mi hermano lo asesinaron hace 3 años y ustedes nunca han dado respuesta. Sigue sin avances, dice Radio Escucha. ¿Cuál es el nivel de impunidad que existe en el estado en general y en La Laguna en particular en materia de procuración de justicia? Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila. Mira, creo que la parte de la impunidad hay muchos aspectos desde el confrontarlos, para confrontar los aspectos para determinar la impunidad. Es evidente que el principal es que se han mencionado los delitos que son denunciados. En relación con los delitos que son denunciados y que se da seguimiento a través de la integración de la carpeta de investigación, a través de la judicialización, esa medida creo que tenemos efectividad, y hay que recordar la atención de todo hace un rato yo mismo, en el sentido de que la mayoría de los delitos que ahora contempla el Código Penal son para privilegiarse en libertad respecto al seguimiento del proceso, pero no solamente para privilegiarse, implica que finalmente la aplicación de una pena, de una sentencia de condena, también existen salidas alternas. Los delitos no tienen esta calidad, son los delitos que llamamos nosotros como graves, como el homicidio, secuestro, la delincuencia organizada, etcétera, en el PISA, eso finalmente tendrán que ser sancionadas. Yo te acabo de poner un ejemplo del sentido de que tenemos asuntos de homicidio en los últimos 3 meses de todo el estado, de los cuales 37 se encuentran detenidos. Entonces, eso implica, pues, un nivel que permite suponer que no hay impunidad respecto a esos 67, tenemos un nivel de efectividad del 70%. Oye, pero se han aplicado las penas al final. Bueno, estamos en el camino y estamos tratando de permear esa confiabilidad en las instituciones. Queremos también hacernos acompañar de las víctimas para fortalecer los procesos penales y lograr las sentencias de condena que permiten erradicar la impunidad. ¿En qué porcentual? En el porcentaje que vaya determinando a la obtención de las sentencias de condena. Bien. Ahora, eso es en el caso de la Procuración de Justicia. En el caso de impartición de justicia, doctor Sotomayor, ¿cuál es la situación? Dicen que en las cárceles no son todos los que están y están todos los que son. Bueno, precisamente con el nuevo sistema de justicia penal, nosotros estamos viendo una situación muy importante. Mire, por ejemplo, el año anterior se radicaron 1,197 expedientes. De esos 1,197, bueno, expedientes no, porque ya no utilizamos el expediente, causas. De esas causas, la gran mayoría fue resuelta a través de un procedimiento abreviado, de una reparación, ¿verdad?, que se dio. Conciliatorio. Sí, conciliatorio. Uh-huh. Quiero decirles, y le damos a conocer al público, el día 6 de este mes se va a celebrar en Torreón el primer juicio oral. ¿Por qué? Porque se llegó hasta allá en este tipo de juicio, ¿verdad? Todos los demás se habían arreglado antes de llegar al juicio oral, propiamente hablando. Porque se tiene una primera etapa del juicio, que es la vinculación a proceso, luego la etapa intermedia, que es cuando se desahogan las pruebas, y luego ya entra a la etapa del juicio oral, propiamente hablando.
Bien, pues hay mucho que comentar al respecto. Desgraciadamente el tiempo es implacable. Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila. Jesús Sotomayor Garza, magistrado de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia en La Laguna de Coahuila. Nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa de análisis. Buenos días. Muchísimas gracias, fiscal. Nos vamos. Sí, pues espero que disfruten el fin de semana. Nublado, con un poquito de lluvia. Hace un año llovió, y llovió de manera importante. Sí. Hace un año, justo hace un año. Bien, son las 9:52. Gracias a David Pantoja en los controles, al equipo de Noticieros GREM, pero principalmente a usted por su amable compañía. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!